Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La sala principal del Tribunal de Nuevo Refugio reinaba un silencio casi sofocante. Los altos techos, adornados con molduras antiguas, parecían absorber cada susurro, cada respiración. Filas de bancos de madera pulida albergaban a familias, periodistas y algunos curiosos, todos allí para presenciar un juicio que ya había sido noticia. En el centro, detrás de su escritorio de juez, se encontraba Clarissa Bennet, una mujer negra de 45 años, conocida por su rigor, imparcialidad y una reputación inquebrantable en el sistema judicial. Sus profundos ojos marrones observaban la sala con una intensidad serena pero imponente. Sus manos, apoyadas sobre el escritorio, estaban ligeramente apretadas. Sabía que cada decisión que tomara hoy sería examinada, comentada y criticada. Entre el público destacaba un joven por su visible agitación, Malik Johnson, de 19 años, vestido con una sudadera negra con capucha y vaqueros, apretó los puños mientras la fiscalía y la defensa hablaban. Su hermano había muerto en un polémico incidente judicial, y Malik había crecido con la amarga sensación de que el sistema no estaba diseñado para proteger a sus seres queridos. Ahora no solo observaba el juicio, se enfrentaba a la justicia misma. El murmullo de los espectadores se apagó cuando la secretaria anunció el inicio de la audiencia. La jueza Bennet, con su impecable toga negra, levantó la mano y declaró con voz clara y serena: «Comenzaremos esta audiencia. Que la verdad y la justicia guíen nuestros procedimientos». Pero en la mente de Malik, ninguna palabra ni ningún procedimiento podían mitigar la ira y el dolor acumulados a lo largo de los años. Ya sabía que este juicio sería una confrontación mucho mayor que cualquier ley. Y en un rincón apartado de la sala, cámaras y reporteros se afanaban, capturando cada movimiento, cada expresión, cada emoción. Nadie sospechaba que, en cuestión de segundos, un grito resonaría y rompería el pesado silencio de la sala, un grito que lo cambiaría todo. La sala del tribunal parecía aún más sofocante ahora que el juicio había comenzado. Cada respiración de Clarissa Bennet era mesurada, cada movimiento calculado. Repasó sus notas, examinó las pruebas e interrogó a los testigos con precisión quirúrgica. Su mirada, siempre penetrante, no dejaba escapar nada. Malik Johnson, sentado en la última fila, observaba atentamente cada movimiento. Apretaba los puños y se daba suaves palmadas en los muslos, incapaz de permanecer quieto. El silencio impuesto por el juez no fue suficiente para calmar su ira. Para él, cada palabra de Clarissa no era neutral, representaba un sistema que había destruido a su familia. El fiscal, Richard Hayes, un hombre de unos 50 años con un traje impecable, se adelantó para interrogar al primer testigo. Su voz resonó por la sala. «¿Puedes describir lo que viste esa noche?» La testigo, una joven nerviosa, relató tímidamente los hechos. Malik escuchó, pero su mente estaba en otra parte. Vio los rostros de las víctimas, oyó sus gritos en sus recuerdos y sintió el peso de una injusticia acumulada. A su lado, algunos espectadores murmuraban entre sí, susurrando sobre la actitud de Malik. Algunos lo consideraron insolente, otros percibieron el dolor que se reflejaba en sus ojos. Él no los oyó. Solo vio a la jueza. Ella permanecía allí, inmóvil, firme, mirando al testigo sin aparente emoción. Entonces, un detalle le llamó la atención: la forma en que Clarissa anotaba sus notas, casi mecánicamente, sin una sola palabra de consuelo para la familia presente. Para Malik, este gesto simbolizaba la indiferencia de un sistema frío y distante. Su corazón latía con fuerza, su mente agitada. Y en ese preciso instante, supo que ya no podía contener la ira. No solo quería gritar su descontento, sino que toda la sala comprendiera cómo se sentía. Lo que estaba a punto de decir sería irreversible. Malik se levantó lentamente, con la mirada fija en Clarissa. El silencio en la habitación se hizo casi palpable. Todas las miradas se volvieron hacia él. Con un suspiro tembloroso, dijo sin dudar: «Eres un asesino». La conmoción recorrió la sala. Los murmullos se calmaron. El jurado, los abogados,
los periodistas e incluso el testigo paralizado, nadie se atrevió a hablar. La jueza Bennett, sin embargo, permaneció inmóvil, con el rostro impasible. Pero un destello de asombro brilló en sus ojos, nunca se había enfrentado a una acusación semejante en un tribunal. El juicio acababa de dar un vuelco. La ira de un joven acababa de quebrar la solemnidad de la justicia, y nadie estaba preparado para ver lo que estaba por venir. El grito de Malik resonó de nuevo en la sala, dejando tras sí un silencio denso, casi irreal. Los murmullos habituales, el crujido de los bancos y el roce de los papeles se habían extinguido. Todos miraron a Malik, paralizados, incapaces de reaccionar de inmediato. El juez Clarissa Bennett se sentó erguida, con las manos apoyadas en el escritorio. Su rostro permaneció impasible, pero su mente se desbocó. Nunca en su larga carrera había oído a un joven acusarla así, en voz alta, en un tribunal. No era solo un insulto, era un acto de desafío, un grito de dolor, un arrebato de injusticia percibida. A su alrededor, el jurado parecía dividido entre la conmoción y la incredulidad. Algunos bajaron la vista, sin saber hacia dónde mirar. Otros intercambiaron miradas preocupadas, susurrando preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta. El fiscal, Richard Hayes, frunció el ceño, visiblemente sorprendido. Señor Johnson. Intentó decir con firmeza, pero el tono de autoridad habitual no funcionó. Malik, aún de pie, respiraba con dificultad, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. No me quedaré callado. Malik gritó, con voz temblorosa pero llena de determinación, mi familia ha sufrido a causa de este sistema, y ustedes representan este sistema. La sala estaba pendiente de cada una de sus palabras. El público, algunos impactados, otros conmovidos por su sinceridad, contenía la respiración. Las cámaras seguían grabando, capturando cada emoción, cada microexpresión. Para Clarissa, este momento fue tanto un desafío como una revelación. Sabía que debía mantener el orden y la dignidad en la corte, pero también comprendía que la ira de Malik no era gratuita. Respiró hondo y se levantó lentamente para hablar, con voz firme pero serena. Señor Johnson, comprendo su ira y su dolor. Pero la ley no se doblega ante las emociones. Exige imparcialidad y pruebas. Tendrá la oportunidad de expresarse dentro del marco legal adecuado. Malik negó con la cabeza, negándose a sentarse. Su juventud y su emoción eran más fuertes que la gravedad de la sala. El fiscal intentó de nuevo sentarlo, pero Clarissa levantó la mano, impidiendo cualquier intervención. Déjalo hablar. Escuchemos lo que tiene que decir. Estas palabras sorprendieron a todos. Incluso los abogados defensores intercambiaron miradas de incredulidad. Clarissa Bennett acababa de mostrar una calma y una franqueza inusuales, reconociendo que, a veces, la justicia también debe escuchar el corazón roto de un joven. Y en ese pesado silencio, Malik sintió por primera vez que su voz, su grito, tenía peso. Ya no era solo un acto impulsivo, era el comienzo de una confrontación que sacudiría la sala del tribunal, los corazones y las conciencias. El grito de Malik siguió resonando en la sala, un eco que nadie podía ignorar. Incluso después de que el juez, Clarissa Bennett, tras pronunciar sus tranquilas palabras, el silencio se apoderó de todos los presentes. La tensión era palpable, casi tangible, como si la acusación hubiera congelado el aire. El jurado, los abogados, los testigos y los periodistas se quedaron paralizados, con la mirada fija entre el juez y Malik. Nadie había presenciado jamás una confrontación tan directa y personal en esa sala. Todos parecían contener la respiración, conscientes de que el más mínimo gesto podía cambiar el curso de la audiencia. Malik no sabía qué hacer. Su ira seguía presente, pero ahora se mezclaba con una sensación de incomprensión. ¿Por qué nadie parecía reaccionar como él esperaba? Quería justicia, reconocimiento, pero en cambio, se sentía aislado, solo ante un mundo de túnicas negras y miradas frías. Clarissa lo miró largo rato, con ojos penetrantes pero llenos de una extraña compasión. No ignoraba su dolor, sabía que ese llanto provenía de un corazón roto y no de una mera provocación. Cada palabra que pronunciaba cargaba con el peso de años de injusticia,
ausencia y heridas familiares. Estoy escuchando, Malik, dijo finalmente, su voz suave pero firme, rompiendo el silencio como un rayo de luz. Malik parpadeó sorprendido. Nadie lo había escuchado así jamás, y menos en un lugar donde se sentía juzgado e impotente. Sus hombros, tensos desde el principio, se relajaron ligeramente. Sintió que su ira no había sido ignorada, que su llanto por fin había tenido algún impacto. En las filas, algunos espectadores intercambiaron miradas preocupadas pero admiradas. La serena fortaleza del juez había transformado un momento de confrontación en uno de posible entendimiento. Incluso el fiscal, Richard Hayes, normalmente inflexible y dominante, sintió una ligera vacilación en su postura. Malik respiró hondo. Por primera vez en años, sintió que su voz podía llegar a alguien. Sus palabras ya no eran solo un aullido de dolor, eran el inicio de un diálogo, frágil pero real, con la figura de autoridad que una vez había percibido como un símbolo de injusticia. Y mientras la sala permanecía en silencio, el mundo parecía suspendido, como si todos estuvieran esperando a ver cómo evolucionaría este improbable enfrentamiento. El pesado silencio en la sala finalmente se rompió, pero no de la forma que nadie esperaba. Los susurros se extendieron entre las filas como una brisa ligera, vacilantes pero persistentes. Algunos espectadores parecían conmocionados, otros intrigados y unos pocos sonreían con curiosidad. Todos intentaban comprender lo que acababa de suceder. El fiscal Richard Hayes dio un paso adelante, tratando de recuperar el control de la situación. Señor Johnson, siéntese inmediatamente, ordenó, con voz aguda y autoritaria. Pero Malik no se movió. Mantuvo la mirada fija en el juez, Clarissa Bennett, tratando de leer en sus ojos una reacción humana, una emoción que justificara su propia ira. Déjalo hablar, la jueza interrumpió de repente, con voz firme y afilada como una cuchilla. El fiscal se quedó paralizado. Los abogados y el jurado intercambiaron miradas de incredulidad. Nadie habría imaginado que una jueza invitaría a una acusadora a hablar así, en plena sala. Malik sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Esa simple palabra, ese gesto inesperado, le infundió un poco de coraje, un poco de fuerza. Su voz temblorosa continuó, pero esta vez con más claridad. Tienes que entender, no sabes lo que es perder a alguien por culpa de este sistema. Mi hermano, está muerto y nadie fue castigado. El murmullo en la sala se hizo más fuerte. Algunos espectadores apartaron la mirada, avergonzados por la carga emocional de sus palabras, mientras que otros escucharon atentamente, fascinados por la audacia y la sinceridad de Malik. Clarissa permaneció allí, impasible en apariencia, pero por dentro sentía una punzada de dolor. Sabía que cada palabra de Malik reflejaba una mezcla de verdad y percepción sesgada. Este joven había sido destrozado por la vida, y su ira no se dirigía a ella personalmente, sino a todo lo que ella representaba, la justicia, la ley, la autoridad. Un testigo, visiblemente conmovido, se secó discretamente una lágrima. La sala del tribunal ya no era solo un lugar de juicio, se había convertido en un teatro de emociones humanas, donde cada corazón latía al ritmo de la acusación. Y en medio de esta tensión palpable, Malik sintió una extraña mezcla de miedo y liberación. Acababa de desafiar a la autoridad, pero por primera vez, sintió que alguien realmente lo escuchaba. La jueza Bennett, con su serenidad y fuerza, acababa de transformar una confrontación explosiva en un diálogo frágil pero posible. En ese momento de suspenso, todos comprendieron que el juicio nunca volvería a ser igual. Este joven había sacudido la sala del tribunal hasta los cimientos, y nadie estaba aún preparado para medir la conmoción que seguiría. Mientras la sala contenía la respiración, Malik sintió el peso de todos esos años de dolor caer sobre él. Respiró hondo y esta vez habló con voz más firme, pero aún temblorosa. Debes saber por qué grito. Debes entender por qué te llamé, asesino. Los rumores cesaron de inmediato. Incluso el fiscal, Richard Hayes, los abogados y el jurado escucharon atentamente, cautivados a pesar de sí mismos. Malik se puso de pie, con la mirada fija en el juez, Clarissa Bennett, y comenzó a contar la historia de su familia. Mi hermano, Jamal, tenía 20 años. Era estudiante, soñador,
lleno de vida. Pero una noche, lo acusaron injustamente de un delito que no había cometido. Un error de la policía, un error del sistema. Y antes de que nadie pudiera ayudarlo, desapareció. Las lágrimas le inundaron los ojos, pero no apartó la mirada. Cada palabra resonó en la habitación como dolor y rabia. Recordó las largas noches que pasó luchando por demostrar la inocencia de su hermano, las cartas que ignoró, las llamadas que no contestó. Usted se viste con la justicia, señora jueza. Pero esa vestimenta no puede borrar el dolor que hemos sufrido. Usted representa al sistema que no protegió a mi hermano. Y por eso la llamo, asesina. Por un instante, toda la sala pareció detenerse. Incluso los periodistas, armados con sus cámaras, bajaron la mirada, conmovidos por la sinceridad del joven. No era una provocación. No era un insulto gratuito. Era un grito del corazón, un llamado a reconocer el dolor y la injusticia. Clarissa Bennet permaneció de pie tras su escritorio y guardó silencio. Su mirada se suavizó ligeramente. Ahora comprendía que esta acusación no iba dirigida a ella personalmente, sino a un sistema al que servía. Sabía que cada decisión que tomaba podía parecer cruel para quienes habían perdido algo irreemplazable. Malik, sintiendo que sus palabras finalmente resonaban, respiró hondo. Por primera vez en años, sintió una extraña mezcla de alivio y miedo. Se había atrevido a hablar, a revelar su dolor, a enfrentarse a la justicia misma. Pero sabía que esto era solo el principio. La sala, los espectadores e incluso el juez acababan de comprender que este caso no se trataba solo de la ley, se trataba de vidas, sufrimiento y verdades humanas a menudo ignoradas. Y en ese silencio denso pero significativo, todos comprendieron que este juicio acababa de cambiar de dimensión. La ira de Malik ya no era un simple grito impulsivo, era un llamado a la verdadera justicia. El silencio en la sala era casi ensordecedor. Todos los presentes contenían la respiración, observando a Malik Johnson, el joven allí de pie, tembloroso pero decidido, y al juez, Clarissa Bennet, inmóvil detrás de su escritorio, sus ojos penetrantes mirando intensamente al joven. Clarissa respiró hondo. Sabía que responder a semejante acusación era delicado. Si lo hacía con enojo, se arriesgaba a romper este frágil diálogo. Si permanecía en silencio demasiado tiempo, la sala podría interpretar su inacción como indiferencia. Finalmente, su voz, firme pero llena de calma, se elevó. Señor Johnson, lo escucho. Lo escucho porque lo que siente es real y porque el dolor que lleva consigo merece ser escuchado. Malik parpadeó sorprendido. Nunca había escuchado a una autoridad reconocida reconocer su sufrimiento con tanta sinceridad. El peso de sus años de ira parecía aliviarse, aunque solo fuera un poco. No soy tu enemigo, Clarissa continúa, y jamás querría ser causa de tu dolor. Pero estoy obligado por la ley, y la ley exige que sea justo con todos, incluso cuando a algunos les parezca cruel. Malik sintió que se le encogía el corazón. Entendía en parte lo que Clarissa quería decir, pero la rabia y el dolor que lo ahogaban aún eran demasiado fuertes. Entonces, ¿por qué tanta gente pierde a sus seres queridos a causa de este sistema?, preguntó con voz temblorosa pero clara. Clarissa se acercó lentamente al escritorio, sus manos descansando suavemente sobre la madera pulida. Porque el sistema es humano, Malik. Y los humanos cometemos errores. Mi función, nuestra función, es limitar esos errores al máximo, proteger a quienes puedan protegerse y corregir los que ocurran. Lo que sientes, esta ira, es legítimo. Pero el camino para transformar este dolor en justicia no implica acusaciones precipitadas. Implica comprensión, acción y compromiso. Malik sintió una mezcla de respeto y frustración. Quería creer en sus palabras, pero sus heridas eran profundas. Sin embargo, algo estaba cambiando en su interior. La jueza Bennet, con su calma y dignidad, acababa de demostrar que la justicia podía ser estricta y humana, rígida pero compasiva. Por primera vez en años, Malik sintió que lo escuchaban. Sus palabras habían encontrado un oído atento. Y en ese instante de suspense, comprendió que este enfrentamiento no era una batalla entre ellos,
sino el comienzo de un diálogo difícil y necesario, un diálogo que algún día podría cambiar su percepción de la justicia. Horas después del incidente en la sala del tribunal, vídeos y testimonios ya circulaban en redes sociales y medios locales. El clamor de Malik Johnson, acusando al juez Clarissa Bennett de ser un asesino, había sido filmado y compartido por varios espectadores presentes. El vídeo se viralizó rápidamente. Los comentarios llovieron de todos lados. Algunos condenaron el comportamiento de Malik, calificándolo de irrespetuoso e impulsivo. Otros, sin embargo, se solidarizaron con su dolor y aplaudieron su valentía al expresar públicamente la injusticia que había sufrido. Las cadenas nacionales de televisión recogieron la noticia. Los reporteros debatieron el papel de los jóvenes en el sistema judicial, la legitimidad de las acusaciones directas y cómo expresar la ira sin violar la ley. El tribunal de New Haven se había convertido en un símbolo de un conflicto entre el dolor personal y la institución. En la sala del tribunal, Clarissa Bennett siguió los acontecimientos a través de los medios de comunicación y los informes de sus asistentes. Rápidamente se dio cuenta de que la situación había trascendido el juicio. Se sentía responsable no solo de la justicia en este caso específico, sino también de cómo el público percibiría el suceso. Es más que un simple juicio ahora, le susurró a su empleado. Este es un momento que podría cambiar la forma en que la gente ve la justicia. Malik, por su parte, estaba en casa, observando las reacciones en línea. Sintió una mezcla de aprensión y orgullo. Por primera vez, su voz se escuchaba mucho más allá de los muros del tribunal. Desconocidos le escribían para expresar su apoyo, compartir experiencias similares o simplemente agradecerle al joven por atreverse a hablar. Pero el impacto mediático también tuvo su lado oscuro. Malik recibió mensajes hostiles, algunos de los cuales amenazaban su seguridad. Se dio cuenta de que hablar abiertamente, si bien fue catártico, también lo había expuesto a un juicio público intenso y a veces cruel. Clarissa, consciente de esta revelación, decidió contactar a Malik para informarle que no era su enemiga y que deseaba continuar el diálogo iniciado en el tribunal. Comprendió que la emoción del momento debía guiarse por la razón y la comprensión, no por la impulsividad de las redes sociales. Así, lo que comenzó como un grito de dolor en un tribunal se convirtió en un acontecimiento nacional. El joven y el juez estaban ahora unidos por un momento histórico, cada uno representando una perspectiva diferente sobre la justicia, la ira y la compasión. El mundo entero estaba observando, esperando ver cómo evolucionaría esta confrontación y qué harían Malik y Clarissa con esta oportunidad única de diálogo y entendimiento. Unos días después del juicio, el juzgado de New Haven estaba en silencio. El frenesí mediático había disminuido un poco, pero la historia de Malik y el juez, Clarissa Bennett, continuó circulando en periódicos y redes sociales. Clarissa había solicitado reunirse con el joven en privado, con la esperanza de convertir su enfrentamiento en un diálogo constructivo. Se encontraron en una pequeña y discreta oficina del juzgado. Malik entró vacilante, con las manos en los bolsillos y una mirada desafiante y preocupada. Clarissa, sentada tras su escritorio, levantó la cabeza y lo saludó con la mano. «Hola, Malik», dijo suavemente, «gracias por aceptar conocerme». Malik asintió, con la mirada fija en el suelo. Tras un momento de silencio, habló. «No sé si puedo confiar en ti, después de lo que pasó». Clarissa sonrió levemente, comprensiva pero firme. «Lo entiendo. Lo que hiciste en el tribunal fue valiente, pero también peligroso. Quiero que sepas que nunca quise hacerte daño. Solo quiero comprender tu dolor». Malik sintió que parte de su ira se aliviaba. Empezó a contar su historia con más detalle, recuerdos de su hermano Jamal, las noches que pasó intentando demostrar su inocencia, la frustración con un sistema que parecía sordo a su angustia. Cada palabra estaba cargada de dolor, pero también de sinceridad. Clarissa escuchó atentamente, captando cada detalle, a veces haciendo preguntas aclaratorias, pero siempre con respeto y calma. Comprendió que Malik no intentaba atacarla personalmente, sino que buscaba reconocimiento, un espacio para expresar su dolor y frustración. «Tu enojo es legítimo», dijo finalmente, «pero tienes que aprender a canalizarlo para que se convierta en un motor de cambio y no en una carga que te destruya».
Malik la miró, sorprendido por su comprensión. Nunca había conocido a una figura de autoridad que pudiera escuchar sin juzgar, que pudiera ver más allá de la ira y el dolor. Por primera vez, sintió que podía hablar sin ser interrumpido ni humillado. Su conversación duró varias horas. Hablaron de justicia, responsabilidad, pérdida, pero también de esperanza. Clarissa compartió su experiencia en el sistema judicial, los dilemas que enfrentó y los errores que vio y corrigió. Malik habló de su compromiso con la lucha contra la injusticia y su deseo de cambiar el sistema para que otros no sufrieran como él. Al final de la reunión, Malik se puso de pie, su mirada más clara y decidida. «Gracias, señora jueza», dijo, con voz más tranquila, «ahora lo entiendo mejor, y quiero intentar hacer algo positivo con mi ira». Clarissa sonrió con confianza. «Así que emprendamos este camino juntos». La justicia no solo reside en las leyes que aplicamos, sino en cómo escuchamos y actuamos por quienes sufren. Este momento marcó un punto de inflexión para Malik y Clarissa. Lo que comenzó como una confrontación explosiva se convirtió en una alianza frágil pero prometedora, cimentada en el entendimiento mutuo y el deseo de transformar el dolor en verdadera justicia. Unas semanas después de su encuentro, Malik Johnson empezó a convertir su ira en acción. Inspirado por las palabras del juez, Clarissa Bennett participó en actividades comunitarias e iniciativas de reforma judicial en su ciudad. Sabía que su voz podía trascender los tribunales y quería usarla para ayudar a quienes, como su hermano Jamal, habían sido víctimas de injusticia. Clarissa, por su parte, había creado un programa de mentoría para jóvenes con problemas, ofreciéndoles un espacio para comprender la justicia, conocer sus derechos y expresar sus frustraciones de forma constructiva. Vio en Malik un ejemplo vivo de cómo la ira podía convertirse en una fuerza positiva. Una tarde, Malik y Clarissa se reunieron para hablar sobre el progreso y las futuras iniciativas. Malik habló con entusiasmo de los talleres que había organizado en su barrio y de los jóvenes que empezaban a comprender la importancia de la justicia y el diálogo. «Es increíble lo receptivos que son», dijo, con los ojos brillantes, «necesitan que alguien los escuche, que comprenda su dolor. Igual que tú me escuchaste a mí». Clarissa asintió, conmovida por su sinceridad. «Verás, Malik, la justicia no solo reside en las leyes que aplicamos, sino en cómo escuchamos y guiamos a quienes están perdidos o sufriendo. Has transformado tu ira en algo poderoso». Malik sonrió, sintiendo que sus esfuerzos valían la pena. Había aprendido que gritar en un tribunal podía llamar la atención, pero que trabajar con determinación, escuchando y comprometiéndose, podía cambiar vidas de verdad. El joven pensó en su hermano Jamal, en todas las injusticias que había sufrido, y sintió que se le quitaba un peso de encima. Sabía que nada lo traería de vuelta, pero podía honrar su memoria ayudando a los demás, asegurándose de que sus voces fueran escuchadas y respetadas. Para Clarissa, ver a Malik evolucionar de esta manera fue la confirmación de que la justicia podía ser humana, comprensiva y transformadora. Siempre había creído que la escucha y la empatía eran armas poderosas en su rol, pero nunca imaginó que la confrontación inicial se convertiría en el catalizador de un cambio tan profundo. Este capítulo de su historia no fue solo una lección para Malik, fue una lección para toda la comunidad. La justicia no era un concepto frío y distante, residía en las acciones, en la escucha y en la capacidad de transformar el dolor y la ira en fuerza constructiva. Así, la ira de Malik encontró un nuevo propósito, y el juez Bennett encontró un aliado inesperado en la búsqueda de un sistema de justicia más humano y equitativo. Su colaboración apenas comenzaba, pero ya prometía cambiar vidas. Los meses siguientes estuvieron marcados por un cambio profundo. Malik Johnson, quien una vez fue un joven enojado y desesperado, se había convertido en un líder respetado en su comunidad. Sus iniciativas de justicia social y reforma judicial cobraban visibilidad e impacto. Cada taller, cada encuentro con jóvenes con dificultades, cada acción cívica, fortalecían su determinación de transformar la ira en esperanza. El juez Clarissa Bennett, por su parte, veía sus esfuerzos por humanizar la justicia dando frutos. Su programa de mentoría se había ampliado, y las colaboraciones con organizaciones locales habían ayudado a tender puentes entre los jóvenes y el sistema judicial. Continuó supervisando sus casos con rigor, pero con mayor sensibilidad hacia las historias personales de cada uno. Un día,
Malik y Clarissa se encontraron en la sala del tribunal, pero esta vez en un ambiente completamente diferente. Sus rostros ya no reflejaban la tensión de una confrontación, sino confianza y respeto mutuos. «Mira lo que hemos logrado», Malik dijo sonriendo, «nunca imaginé que mi enojo pudiera conducir a algo tan positivo». Clarissa asintió. «Encontraste la fuerza para convertir tu dolor en acción. Y le demostraste a toda la comunidad que la justicia puede entenderse y vivirse como algo vivo, no solo como reglas frías». Malik sintió una profunda gratitud. Aún recordaba el día que gritó en la sala del tribunal, acusando al juez de ser un asesino. Ese momento de confrontación, tan intenso y abrumador, fue el punto de partida de un camino que jamás se había atrevido a imaginar. «Gracias por escucharme ese día», murmuró, «si no me hubieras dejado hablar, no sé dónde estaría ahora». Clarissa sonrió conmovida por la sinceridad del joven. A veces, la justicia no se trata solo de la ley. Empieza con escuchar, comprender y la voluntad de cambiar las cosas. Tú lo entiendes, Malik. Y gracias a ti, otros también lo entienden. En las semanas siguientes, la ciudad de New Haven comenzó a reconocer el impacto de su colaboración. Circulaban historias inspiradoras que mostraban cómo un grito de ira podía transformarse en un movimiento positivo. Malik se convirtió en un símbolo de esperanza para los jóvenes, y Clarissa en un ejemplo de jueza con humanidad y compasión. Sus caminos, antes opuestos en un tribunal, ahora convergían hacia un objetivo común: lograr una justicia vibrante, accesible y verdaderamente humana. Y al ponerse el sol sobre la ciudad, Malik y Clarissa supieron que este era solo el comienzo de un cambio duradero, un cambio nacido de la confrontación, pero cimentado por la comprensión y la reconciliación.